Porque es verdad que Dios le dijo: el sol y la luna a José se van a postrar delante de ti, pero a José no se le presentó. José no se vio en el hoyo, en la cisterna. José no vio cuando agarraron los animales y mancharon la túnica. José no vio a su papá desgarrándose del dolor. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Estamos aquí como siempre en tu canal Excelencia Cristiana Televisión y hoy siempre te traemos esa palabra de bendición, esa palabra de prosperidad, de aliento, amén, para tu vida, para tu casa, para tu familia. Así que prepárate en esta hora porque Dios tiene algo poderoso para ti. Como siempre está aquí nuestra pastora que amamos mucho, esta mujer que siempre el Señor la utiliza para bendecir nuestras vidas. Así que yo voy a dejar que ella se presente a la audiencia. Pastora. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pastora Kenia Fernández. Un abrazo y un beso a todos a la distancia. Amén. Si estamos salvación y liberación, Pastora Yanis Rosario, Víctor Manuel Natera, estamos echando el pleito en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pastora, queremos saber entonces cuál es el tema que usted nos trae en esta hora. Vamos a hablar bajo el tema hasta que se materializó. Wow. Sí, Poderoso. sí, parece sencillo, pero vamos a abogar mar adentro. Amén. En el nombre de Jesús. Y vamos a estar considerando la palabra en el libro de Génesis, capítulo 41 a la altura del versículo 38. Amén. Y será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Wow. Hasta que se materializó. Amado, podemos ver que el hombre cayó en el huerto del Edén. El hombre tuvo su situación. Y la gente a veces hace eisegesis de la palabra, porque cuando dice la Biblia que dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. He escuchado predicadores decir que en el cielo se preguntó que quién iría, que quién habría de venir a la tierra en pos del hombre. No, eso no fue así. Automáticamente el hombre, antes del hombre ya el Señor tenía el plan B. Entonces vemos muchas palabras proféticas que se dieron concerniente a nuestro Mesías. El Señor se lo dijo a Abraham, le dijo: en tu simiente bendeciré todas las tribus de la tierra. Pero también el Señor, bendito sea el Señor, le dio la sentencia a la culebra en el huerto del Edén, cuando dijo que pondré enemistad entre tu simiente y ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Sí. Y vemos un sinnúmero de muchas cosas, de profecías mesiánicas, y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo caminaba escondido entre la Biblia, hasta que llegó la manifestación del cumplimiento de su asignación. Wow. Entonces vemos cómo dice la Biblia que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que Él es la imagen misma de su sustancia. Y el Señor se dividió, el Señor se apartó de su deidad, de su poder y de su gracia. Dice la palabra que Cristo crecía juntamente con Dios y con los hombres. Y vemos cómo nuestro Señor amado tenía una dependencia. El Señor nunca venció como Dios, siempre venció como hombre. Vemos a nuestro Señor que se sujetó a todas las debilidades. Yo decía: Señor, ¿y por qué tú lloraste si tú sabías que tú ibas a resucitar a Lázaro? Porque Él tenía emociones y sentimientos. Ahora, el cordero lo que no era un emocionado loco viejo que los sentimientos de que lo agarraban y lo dominaban. Él tenía emociones, pero alineadas bajo el fruto del Espíritu. Con templanza, temor y dominio propio. Pero bendito sea el nombre de Cristo. Entonces vemos cómo el Señor dice la palabra que se convirtió en un esperma, en una simiente, en una semilla. Y el Espíritu Santo le hizo sombra a María. Y el Señor se alimentó de un cordón umbilical. Y el Señor se sometió a hacer un esperma, a hacer un cigoto, después a hacer un embrión, feto,
Perdóneme si no le doy el orden como usted está acostumbrado. Todo eso ahí hasta que nació. Y cuando vino Emanuel a la tierra, entonces sufrió ese proceso biológico hasta el cumplimiento de su asignación. Entonces, aquel verbo que estaba profetizado, la bendición de Dios caminando entre medio de los hombres, se materializó. Pero ahora, pastora, ¿y qué es eso? Bueno, una introducción. Estamos hablando hasta que se materializó. Vamos a ver otras cosas. Ahora, ¿qué te dijo el Señor a ti que tú no has visto? Porque el gran problema, Cindy, es que la iglesia está muy acostumbrada. La gente está acostumbrada a querer el producto acabado. Pero todo lo que tú utilizas, mire, nosotros estamos aquí en este set. Ese micrófono tiene un diseño. Tú estás disfrutando algo que tuvo un procedimiento detrás de. Sí. El micrófono, lo que es el producto acabado, ahí pasaron ingenieros de sonido, gente que trabajaron con el metal, con el cableado. Entonces, muchas personas en el evangelio están desesperados porque están pasando ciertas situaciones y tienen promesas dentro de sí y tienen promesas establecidas por el Señor. Pero tú tienes que saber que tú tienes que esperar que eso que a ti se te dijo, ese sueño, tiene que entrar en una materialización. Amén, así es. Pero en lo que eso se materializa, tú tienes que sufrir el agravio. Porque la persona, mire, para Abraham ver la materialización del milagro de Isaac, Abraham tuvo que pasar un proceso. Abraham entró en desesperación. Abraham entró en ese sistema de ese silencio. Y me llaman personas a veces, pastora, porque es que yo no siento a Dios por ningún lado. Bienvenida, tú estás en el propósito. Pastora, y tengo años y hablo y escasez y las deudas. Es parte. Ese proceso que tú estás mirando es parte de tu destino profético. Es parte de la materialización. Ese es el complemento de la materialización de tu milagro. Porque a veces leemos la Biblia, Cindy, y pasamos de una hoja a otra. Y tú no sabes que entre una hoja que tú pasas con un simple dedo hay una historia. Hay 10 años, hay 100 años, hay 40 años, hay años de diferencia. Así es. Hay siglos. Porque tú lees palabra profética. Cuando el Señor le da la palabra profética a Abraham, que le dice, y en ti bendeciré todas las simientes de la tierra. Tú vas a encontrar a un Abraham, pero tú encuentras el cumplimiento de esa promesa en el Éxodo. ¿Cómo tú lo encuentras? Wow. Cuando se le da la salida. Pero fueron 430 años que una profecía salió de la boca del Eterno. Pero tú la pasas de un libro a otro. Déjame leer Éxodo. Déjame irme cuando Moisés sacó al pueblo. Pero entre esa dobladita de libro hay 430 años. Dios mío. Aparte de los 40 años del desierto. Entonces, mi amado, usted no puede entrar en esa desesperación hasta que eso no se materialice. Tú vas a entrar en ciertas situaciones, te va a visitar la ansiedad, te vas a desesperar. Pero porque hay personas que están descarriadas, porque hay personas que sus promesas se desesperaron. El enemigo le cobró la impaciencia. Pacientemente esperé a Jehová, dijo el salmista. Entonces, antes de lo que tú se te dio, fuera a manera de profecía, fuera a manera de sueño, fuera a manera de una visión, eso tiene un cumplimiento. Pero el problema es que la iglesia no sabe gozarse en su desierto. Wow. Y yo no te voy a decir que uno es masoquista, lo desierto en la carne no es bueno. El desierto para la carne no es buena. Pero el desierto es lo mejor para el alma. Mira, hermano, los desiertos son los escenarios para Dios catapultarte. Porque cuando tú lees la Biblia y tú le dices a alguien, mira, joven fui y he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque hay procesos que tú vas a pasar. Pero hay procesos, mire, yo siento un rema ahora muy poderoso.
hay pruebas que a ti no se te van a repetir. David duró todo el desierto pasando hambre. Y cuando a Absalón le cayó atrás, que él salió huyendo, apareció un varón que no me acuerdo la cita, ahora no tengo el nombre, y le buscó alimento. Mas sin embargo, cuando él no era rey, Nabal no le quiso dar su comida. Y cuando él era rey tenía hambre y le dieron los panes de la preposición. Pero lo que la gente de Cindy no sabe gozarse en medio de su desierto. En el desierto es donde tú entras en las experiencias más fuertes. Porque como te decía David supo lo que era pasar hambre y necesidad. Entonces no es lo mismo que tú me digas a mí, Dios sana, cuando a ti Dios nunca te ha sanado ni de un dedo. Cuando tú me hablas a mí de una enfermedad, pero tú nunca has sabido lo que es el proceso de una enfermedad. Tú no has sabido lo que es una situación. Entonces, cuando tú predicas la Biblia sin vivencia, tú estás predicando información. Aunque la Biblia es vida y ese espíritu en tu boca es una información porque tú no has pasado por ese trapiche. Así es. Pero la gente no sabe, amada, que las mejores experiencias es en los desiertos. Porque en el desierto a ti se te quebranta el ego. En el desierto tú estás sensible a la voz del Espíritu Santo. Siempre y cuando tú tomes tu desierto como Dios manda. Pero la gente, Dios le da la palabra y quieren cosas orgánicas. Todo en Dios. Nosotros podemos ver la cita que yo leí, habla de José. Pero entre el cumplimiento de eso y cuando se le dio la palabra profética a José, pasaron 13 años. José tenía 17 años cuando salió de la mano de Jacob. Y José pasaron 13 años para José cumplir con su asignación en la porción de la palabra que yo acabo de leer. Pero lo que la gente no sabe, que las personas que pasaron por el desierto fueron las personas que experimentaron, mire, en la quietud no se experimenta gloria. Los niveles de gloria más grandes que los hombres de Dios experimentaron fue en el desierto. Aunque Dios hacía milagro, nunca Dios se le presentó al pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida como se le manifestó en el Sinaí. La Biblia no registra que Israel, estando ya en la tierra prometida, salieron lanza, humo. La Biblia no dice que ningún monte humeaba, pero esa experiencia, ¿dónde la tuvo Israel? En el desierto. La Biblia no registra que Israel vio al Señor como columna de nube y columna de fuego. Sí. Amén. La Biblia no registra que el salmista David, estando en paz, el salmista David escribió salmos. La mayoría de esos grandes salmos, sí, que eran cánticos, que eran oraciones hechas cánticos, eran clamores de adoración que subían como incienso delante de la presencia. Fue en esos años de desierto, en esos procesos de persecución. Bendito sea el Señor. Fue en el desierto donde la roca dio agua. Fue en el desierto donde el maná descendió. Fue en el desierto donde a Israel el zapato le creció con el pie y la ropa se le extendía con el cuerpo. Entonces todo va a depender. Porque la gente no quiere esperar la materialización de su sueño. Porque para tú ver algo materializado tiene que entrar en una evolución progresiva. Sí. Entonces tú tienes que saber entender que Dios no va a hacer las cosas. Bueno, pastora, pero fulana llegó ayer a la iglesia y tiene esto. Tú no eres fulana. Tu diseño es diferente. Exacto. Abraham esperó 25 años para Abraham ver a Isaac. José esperó 13 años. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Y cuántos años no esperaron Zacarías y Elizabeth para ver la promesa de su muchachito? Entonces tú no te puedes poner en el lugar de los demás, ni tampoco te puedes desesperar. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no lo queramos creer, tuvo un cumplimiento. Pero mire algo que me impacta. La gente quiere el producto acabado. Y Dios, los productores de Hollywood y de contenido se parecen al Padre. ¿Cómo así, pastor? Un productor te hace una película y te hace un preview y te hace un tráiler
y te agarra todas las escenas mejor de la historia y te vende la película. Y tú te vas a un cine, pagas una taquilla y dices, pero la película era un clavo, devuélvanme mi dinero. Ya no se lo van a devolver. Entonces, Dios no te engaña. No, porque Dios no te engaña. Pero el Señor te agarra y te dice, yo te voy a llevar a las naciones. Yo te voy a hacer un ministro de mi palabra. Vas a ser un profeta, vas a ser mi boca en la tierra. Pero Dios no te muestra el proceso para llegar a tu asignación. Y muchas personas no entienden el propósito. Entonces José tuvo situaciones y Dios es experto en decirte, yo voy a hacer contigo. Y no es que nuestro Padre Celestial no quiera engañar, es que el Señor sabe la cobardía y el asunto del ser humano. Porque vamos a parafrasear. Calcule que el Señor le había dicho, si el Señor agarra a José y le dice, José, yo te quiero pedir permiso, Josecito. Necesito sacarte de debajo de tu papá. Ay, necesito que tus hermanos te den unos cuantos golpes. Te me entren en la cisterna. Te vamos a vender a una malecita. Tú vayas a trabajar a una mujer. ¿Qué iba a hacer José? No, Señor, por favor, muchas gracias. José, muy alebrecadamente, fue a hacerle los sueños. Porque hay una de evangélico aguajero que Dios le dice cosas y ellos para ver a los hermanos. Entonces los hermanos le hacen su lío. Porque José lo que fue echarle en cara a los hermanos. ¿Cómo? Que el sol y la luna y las estrellas. Yo vi mi masnojo. Yo vi las lunas. Entonces tú también vas a reinar. Te vamos a hacer tu lío, José. Y agarraron y empezaron a hablar. Yo le voy a decir algo. Si Dios le hubiese pedido permiso a Jacob, ¿qué hubiese hecho a Jacob? Y hay muchas veces que tú te derramas en grito y te pones de malcriar con Jehová. Yo tengo un tema, un mensaje bajo el tema lágrimas de cocodrilo. Entonces hay gente que se van a llorar delante de Dios. Y Dios, no es que Dios no tiene misericordia de tus lágrimas. Es que Dios se endurece y dice, no, mi hija, yo sé que tú estás gritando, pero si yo te hago caso a tu lamento, yo no voy a poder cumplir con lo que yo quiero hacer contigo. Hermano, usted sabe lo triste que fue para el padre. Yo voy a parafrasear y no me estoy saliendo de la Biblia. Usted sabe la tristeza que le dio al padre, a la Trinidad, cuando vio a José, a Jacob, llorando desconsoladamente a José. ¿Usted cree que para el padre y para el cordero la Trinidad fue fácil ver a José diciendo que él iba a descender al Seol, que sus canas, viéndole la aflicción y la amargura de espíritu a Jacob? Pero hay evangelios que dicen, no, porque Dios no me quiere, se olvidó de mí. Es que Dios no le puede hacer caso a tus lágrimas. Porque si Dios mira tu lágrima de tiempo, entonces el propósito que Él tiene para contigo no se va a dar. Ay, porque que la Trinidad no es bipolar, amado, y la Trinidad no camina bajo sentimentalismo. Amén. Entonces José lloraba, Jacob lloraba. Y Dios diciéndole a Jacob, y así hay gente que ellos están llorando porque están pasando una situación difícil. Dios te dice, mi hija, mi hijo, por Dios, no es como tú crees. No va a tener un mal desenlace, no es mi tiempo. Es mi voluntad, pero no es mi tiempo. Mi voluntad tiene que ir alineada con el tiempo. No estás preparado para recibir. Tengo que capacitarte, tengo que quitarte. Tengo que darte experiencia. Y yo parafraseando, Dios diciendo en su espíritu, Jacob, si tú supieras quiénes son las manos que te van a enterrar. ¿Quién es que va a cerrar tus ojos? Y hay gente que le están llorando a Dios por un desierto y no saben que ese desierto tiene tiempo de caducidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces hay gente, bendito sea el Señor, que ellos no están esperando que su asignación se materialice. Porque la materialización de tu milagro requiere de espera. La materialización de tu milagro requiere que Dios moldee tu carácter, que saque cosas de ti, que te dé cosas. Porque la gente quiere un evangelio expreso, un evangelio ligero, y no es así. Porque es verdad que Dios le dijo, el sol y la luna a José se van a postrar delante de ti, pero a José no se le presentó. José no se vio en el hoyo, en la cisterna.
José no vio cuando agarraron los animales y mancharon la túnica. José no vio a su papá desgarrándose del dolor. Mire, y hay gente que usted va a decir, mire, siento misterio, ay, siento rema. A veces tú estás pasando un proceso muy difícil. Y tú dices, wow, estoy pasando una situación económica. Tengo necesidad, tengo hambre, estoy descalza. Tengo hermanos, tengo deuda, tengo hermanos, tengo familia, tengo amigos que yo le di, que yo le ayudé. Y me están viendo en esta situación. Y ellos no me hacen coro, no me hacen caso y no me miran. Mi amor, no. Estás mal. Lo que pasa es que quien ha endurecido esos corazones es Dios. Ajá. Y siento misterio. Oiga, porque escuche por qué me baja este rema. Mientras Jacob lloraba, ¿por qué los hermanos nunca hallaron camino para decirle a Jacob que José estaba vivo? Usted se imagina, porque ahí no estaba ni José, ni estaba Benjamín. Benjamín era un niño. También Benjamín cayó en el juego de que estaba muerto. Usted se imagina las lágrimas que el niño Benjamín lloró, llorando a su hermanito, y las lágrimas y la tristeza del alma que tenía Jacob. ¿Y por qué Dios no le permitió a que los hermanos entraran en una amargura y le dijeran, papá, José no se murió? A José nosotros lo vendimos a unos ismaelitas, a unos amalecitas que van camino a Egipto. Porque si Dios permitía y Dios no permitía el endurecimiento de corazón de los hermanos de José, entonces Jacob iba a salir como un loco a buscar a José y el plan se iba a dañar. Entonces hay desierto que tú tienes que pasarlo solo. José pasó su desierto solo. Él iba a reinar, pero él tenía que ser capacitado para ir a palacio. Pero hay gente que no entienden que hasta que tu milagro no se materialice, tú vas a pasar por todos los procesos que lleva la asignación de tu milagro. Wow. Porque José no se vio en el hoyo. José no vio cuando los hermanos lo vendieron. José no se vio como esclavo en la casa de Potifar. José no vio a una mujer usada, hija de las tinieblas, queriéndolo seducir. Porque José no cayó con la mujer de Potifar, no era porque él no quería, porque él salió huyendo, porque él sabía que si se quedaba ahí, claro, ya usted sabe, dijo, déjeme irme corriendo. Entonces podemos entender que José tampoco se vio en la cárcel. José solamente vio el producto acabado, y hasta que se materializó, José pasó por todos esos vituperios. Y hay gente que no sabe lo que es el producto de una promesa en un Dios eterno. Dios, lo que Él promete, Dios lo cumple por encima de tus expectativas. Lo que pasa es que Dios le fascina jugar con la mente de sus hijos. Cuando Dios te dice te voy a prosperar, es cuando tú no tienes ni para comer. Cuando Dios te dice te voy a bendecir, es cuando dice ¿cómo me va a bendecir? Si lo que tengo es meses comiendo mi arroz con huevo. Te voy a bendecir y la nevera parece triple agua arriba, agua abajo y requete abajo. Porque Dios no obra. No hay sentido. ¿Y qué hace Dios con decirme a mí te voy a bendecir? ¿Qué me va a bendecir? Ya tú me bendijiste. No, como bien, vivo bien. No es cuando tú no tienes nada. Entonces, tú tienes que entender que Dios en su soberanía hace como Él quiere, a la manera que Él quiere. A Dios nadie le pregunta. Entonces, hasta que la materialización de lo que a ti se te dio no entre en el cumplimiento, tú tienes que sufrir el proceso y tienes que entender. A David se le mandó a buscar y se le echó el aceite. Pero David nunca en su ungimiento vio que Dios le mostró que Saúl le iba a tirar una lanza para matarlo. Él nunca vio la traición de Absalón. Él no vio los procesos y las personas que lo maltrataron. Porque él tenía que entrar en un proceso de un cumplimiento. Entonces la gente quiere el ministerio, pero la gente no quiere el riesgo del ministerio. Solamente Pedro dio una palabra profética. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y sobre ti, Pedro, yo me imagino lo desvanecido que estaba Pedro. ¡Wow! El maestro me dijo a mí que lo que él haga yo lo voy a hacer. El maestro me dijo a mí. Pero a Pedro no le mostraron cuando lo crucificaron con la cabeza invertida. Pedro no se vio siendo perseguido.
A Pedro no le mostraron cuando lo encarcelaron que lo tenían para la Pascua, para sacrificarlo, pero que había un ángel que iba a entrar, iba a romper las cadenas y lo iba a sacar. Ni tampoco vio la revuelta de cuando él sanó al paralítico del templo de Salomón. Entonces la gente está muy acostumbrado a ver el producto acabado. La gente no sabe el proceso de algo que se materializa. A mí Dios me dijo, te voy a llevar a hacer como 14 años, te llevo a la televisión. Wow. Pero antes de yo experimentarle este poquito de gracia, porque no es que me la voy a dar, pero si mi papi me está haciendo el coro, mi papi me está mirando, porque los hermanos se ríen mucho conmigo, Cindy. Pastora, la gloria de Dios, claro, mi amor, la gloria no es mía, la gloria es de Dios, pero el figureo es mío. Ay, santo. Sí, claro. Sí, la gloria es de Él, esa gloria no es mía, pero el figureo es mío porque Él me está usando. Entonces, Él me está honrando. Entonces, tú ves el producto acabado y decía, wow, Señor, pero qué cosa tan tremenda. Usted me ve ahí la pastora Kenia y los seguidores, me siento honrada. Y me llaman unas muñecas bellas, hermosas, y yo desvanecida y Señor, gracias. Pero hermano, la gente no sabe que fue un proceso de 1 año y pico. Con espíritu de locura, demonio de demencia. No me volví loca de una vez, pero yo tenía que beberme 3 pastillas. Y una cosa me decía sal corriendo y yo lloraba. Con casi 1 año y pico de un espíritu de depresión. Wow. Donde me declararon diabetes, hígado en el graso, piedra en los riñones, descenso, hernia, fibroma. Y meses con un sangrado que no se me quitaba. Dios. Problemas familiares, escasez. Y yo me acostaba y decía, ay, Señor, ¿y quién va a mantener a mi mamá? Mi mamá en silla de ruedas. Ay, Señor, mira a mi esposo, tantas deudas. Y yo lloraba. Y mi esposo no puede trabajar. Ay, Señor, mira a mis hijas tan chiquitas. Ay, Señor, ¿y quién le va a comprar los medicamentos a mi mamá? Y yo lloraba y me desesperaba. Y Dios está pagando la deuda. A la doña Celestán. Y Dios está obrando. Porque hay gente que quieren poner problemas así. Y no es con tu fuerza. Y por donde tú menos piensas que Dios viene, es que Dios viene. Y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y tú dices, yo dije, ya de este tiro me voy a morir. Ya sí fue verdad. Y gente que estuvieron en mi desierto, otros se levantaron, dijeron que yo había hecho, que qué pecado tan grande. Wow. Y se me iba el pensamiento y yo caminaba en la calle como zombie. Y yo oía adoración y lloraba como una niña y me pegaba de una cama. Y ahora parezco una guaguita de concho que ando, me monto en un carro, cojo una guagua, cojo para el sur, cojo palete, cojo, Dios mío. Y el espíritu fue tan fuerte que me daba miedo montarme en una guagua. Que llegué a suspender actividad. Yo no, yo no. No, y él me decía, tú vas a ver que Dios te va a ayudar. Que sí, que tú te vas a poder montar. No, yo no me voy a montar. Y yo lloraba. No, porque sí que yo le digo no, yo no me voy a montar en esa guagua. Yo tengo miedo. No, yo no me voy a montar en esa guagua sola. Y yo no voy para la capital sola. Ni me voy en ningún carrito. ¿Y qué yo voy a decir? Y me sentaba en la escuela bíblica de mi movimiento, que yo me creía que la escuela bíblica era mía, porque a mí si me pullan de la Biblia, hermano, yo me trago una pila y hay que apagarme. Cuando es de la palabra, yo me corro sola. Y daban las enseñanzas, yo me quedaba en el aire. Y yo decía, ay, ¿por qué yo no opino nada? Ay, pero a mí no me llega nada. Y parecía un zombie. Mi esposo me montaba en el motor y me decía, usted no se va a quedar, usted va para la iglesia. Y me decía, agárrate de ahí de mí. Y yo en mi motorcito ahí en el aire y la gente me hablaba. Y yo me quedaba lejos. Pero eran promesas que yo tenía que pasar por este trapiche para luego Dios experimentar y Dios hacer lo que iba a hacer. Entonces, las promesas hasta que entren en una materialización, tú vas a pasar un proceso. Entonces la gente tiene que educarse y entenderse que el estado que tú estás viviendo, lo que tú estás viviendo no es tu futuro. Tu situación no determina tu final. Son percatas minutas, son pequeños procesos. Pero tú no sabes qué tiempo se va a tomar el cumplimiento de la materialización de lo que se te dijo. No puedes entrar en una desesperación. ¿Por qué? Porque la desesperación te provoca fracaso.
A Saúl le dieron un diagnóstico, le dijeron, mira, a tal hora yo voy a venir a hacer el sacrificio. Y la falta del fruto del Espíritu de Dios en la vida de Saúl, mire lo que hizo. Le dijo David, le dijo Samuel, locamente has hecho. ¿Por qué te has desesperado? Dios hoy iba a confirmar tu reinado. Entonces hay que cuidarse y entender que todo en Dios tiene un cumplimiento y que hay que esperar ese cumplimiento. Amén, gloria a Dios. Wow, tremendo de verdad, pastora, gloria al Señor, esta palabra que usted ha traído. Y esto ha venido para mucha gente, porque hay personas que no entienden que todo lo que nosotros anhelamos en el mundo espiritual, primero tenemos que estar preparados para poderlo recibir. Y yo digo que es más la preparación de lo que Dios hace en nosotros, porque hay cosas que no pueden ser entregadas en una vasija que está agrietada, en una vasija que no ha sido moldeada, que no ha sido procesada. Entonces, hay mucha gente que dice, Señor, yo quiero bendición. Conforme a la bendición que tú quieras, así mismo será tu proceso y tu preparación. Si tú quieres mucho, tú tienes que aguantar mucho, porque es así. Entonces hay muchas personas que no entienden esto y como usted decía, pastora, es así, se desesperan. Y la desesperación entonces hace de que su vasija no sea formada de la forma adecuada. ¿Y qué hace eso? Que haya inmediatamente en esa vida un desbarate. Usted no ve que hay gente que ellos mismos, no Dios, pero ellos mismos aceleraron el tiempo. ¿Y qué pasó al final? Al final hasta están descarriadas. Están sin lo que ellos querían tener y están sin Dios. Entonces hay que aprender a esperar en Dios y hay que aprender a aguantar el proceso. Porque el proceso hay que aguantarlo, porque eso es lo que a nosotros nos va a formar. Amén, sí, porque nosotros podemos ver, es así muchas promesas, porque que Dios no derrama vino nuevo en odres viejos. Exacto. Entonces la gente no quiere entender que todo entra en un cumplimiento, que hay palabras proféticas y cosas que Dios te ha dado, pero que eso tiene su situación. Claro. Así es, gloria a Dios. Amén. Así es, y espero que de verdad esta palabra llegue a la gente que nos está escuchando, porque hay muchas personas que tal vez en este momento están pasando por procesos difíciles. Dicen, Señor, pero ¿cuándo veré tu promesa? Tú la vas a ver, esa promesa de Dios está ahí. Y se van a materializar. Y se van a materializar. Así que te invito a que sigas dejando que Dios trabaje en tu vida, en tu corazón, porque la promesa de Dios tiene un cumplimiento para tu vida. Amén. Hemos llegado hasta la parte final de esta entrega, así que Dios te bendiga de manera especial, Dios te guarde. Te pido por favor que te suscribas al canal Excelencia Cristiana Televisión, le des me gusta y comentes ahí cuál fue la palabra que más a ti te impactó, amén, de este video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también Pastora Kenia Fernández. Dios te bendiga y shalom.